Bueno, vamos a hablar un poco del papel que tiene la resonancia magnética antes y después de la embolización de los fibromas uterinos. Vamos a hablar un poquito primero de qué son los fibromas o miomas o leiomiomas, los diferentes nombres que presentan estas lesiones. Son neoplasias ginecológicas más comunes, la causa en sí no es bien conocida, pero bueno, está formado por músculo liso, tejido conectivo fibroso que está bien anclada al músculo del miometrio y no tiene una cápsula verdadera, pero tiene un límite bien circunscripto por una pseudocápsula. El tamaño es variable, va desde micro lesiones hasta lesiones que son tan voluminosas que pueden ingresar a la cavidad abdominal. Pueden sufrir diferentes tipos de degeneración porque las crece tan rápido que el aporte sanguíneo no les es suficiente y empiezan a sufrir diferentes tipos de degeneración, ya sea hialino o mixoide, calcificación, degeneración quística, degeneración hemorrágica o degeneración grasa. En un 20 a 30% ocurre en las mujeres en edad reproductiva y en sí va a ir aumentando con la edad y va a estar estimulado en la edad reproductiva por el aporte hormonal, ya sea en el embarazo o también por el consumo de anticonceptivos. Predominantemente suelen ser asintomáticos en un 80%, pero también pueden presentar síntomas, que es lo que lleva al procedimiento del que vamos a hablar. Y tenemos, voy a producir menorragia, dismenorrea, una frecuencia urinaria, dolor pélvico, dolor de espalda, dispareunia, estreñimiento, infertilidad y aumento de la tasa de cesárea. Bueno, la clasificación, principalmente vamos a clasificarlas según el compromiso del miometrio. Tenemos que se va a clasificar en submucosos, intramurales y subserosos. El submucoso, que es el que hay una menor prevalencia, en un 5%, se va a encontrar, como su nombre lo indica, bien por debajo de la submucosa, y está adyacente o protruye hacia la cavidad endometrial, y suele producir diferentes síntomas como la dismenorrea, la menorragia y la infertilidad, que esta le actúa como un irritante físico en el endometrio que hace que se desestabilice el endometrio y no produzca el implante del embrión. Después tenemos los más frecuentes, que son los intramurales, suelen ser también asintomáticos, pero pueden asociarse a menorragia o infertilidad, que más se va a dar cuando es tan voluminoso que produce como una obstrucción de las trompas de falopio. Y los subserosos, que también suelen ser asintomáticos, esto van a distorsionar un poco el contorno del contorno externo del útero, y los pedunculados pueden sufrir torsión, infarto y dolor. Es muy importante mencionar que es una lesión tanto la submucosa como la subserosa, que son pediculados, porque por ejemplo, en el caso de los submucosos pediculados, el pedículo puede ser tan largo que el mioma puede incluso expulsarse a través del endocérvix. Y en el caso del pediculado subseroso, puede como confundirse con diferentes lesiones. Tenemos que algunas veces estas van a crecer en sentido exofítico en los pliegues del ligamento ancho y van a formar masas que pueden confundirse con lesiones anexiales. Y a la vez estas lesiones también, estas que son subserosas pediculadas, puede como adherirse a otra estructura, tomar su vascularización, su aporte sanguíneo, y desprenderse totalmente del útero. Bueno, tiene diferentes tratamientos, desde una farmacoterapia hasta miomectomía, histerectomía, y lo que es más es auge en la última década es la embolización de estas lesiones, que es una alternativa mínimamente invasiva. Hay una embolización de las arterias uterinas, manteniendo la perfusión endometrial y miometrial, y es muy importante evaluar
por resonancia las lesiones antes y después del tratamiento. La resonancia con respecto a esta embolización, primero de todo, en realidad el principal método de estudio va a ser la ecografía. O sea, con la ecografía nosotros podemos diagnosticar un mioma, pero la resonancia es una modalidad de imagen más precisa para la detección y la localización de los leiomiomas. Puede ayudar a clasificar a los pacientes en la de una terapéutica adecuada y disminuir en sí así el número de cirugías innecesarias, y es una herramienta para determinar las pacientes que van a ser candidatas para la embolización, y también para evaluar los riesgos potenciales del procedimiento y para evaluar los resultados del tratamiento y el diagnóstico de las complicaciones posteriores. Bueno, a grandes rasgos, vamos a decir más o menos cómo vamos a ver un mioma en la resonancia magnética, que son lesiones bien circunscriptas. Ya dijimos que pueden encontrarse en diferentes partes del útero, ya sea submucoso, subseroso o mural, y van a tener una intensidad de señal hipointensa, que van a ser bastante hipointensa homogénea. Las que son muy celulares pueden ser hiperintensas en T2 y van a presentar realce con la administración de material de contraste, y también algunas sufren degeneraciones que van a tener diferentes aspectos en las diferentes secuencias en resonancia. A grandes rasgos, sobre los protocolos, algo que debemos incluir en el protocolo: sí o sí tenemos que tener imágenes T2 en axial y sagital. Debe obtenerse también axiales T1, GRE de fase opuesta y eco spin rápido para identificar la relación del leiomioma con el útero y los anexos. Debe obtenerse imagen en secuencia GRE con supresión grasa sin y con contraste, tridimensionales dinámicas, para determinar la extensión del realce del leiomioma y definir los vasos periuterinos. Y esta se puede modificar y obtener la angiografía, la angioresonancia, que a menudo se utiliza mucho en el plano sagital, y puede ayudar al médico a comprender mejor la anatomía arterial antes de la embolización, y puede permitir la detección del suministro, de que si ese mioma no está siendo suministrado por una arteria ovárica. Y también se pueden incluir imágenes en difusión, pero es más para diferenciar de otras entidades. Bueno, ahora vamos a entrar en sí en todos esos hallazgos que tenemos que tener en cuenta y que son pertinentes para que la embolización tenga o no éxito. El principal hallazgo va a ser con respecto a los pedículos. Sí o sí es importante mencionar los pedículos en el informe que tenemos que redactar. Se creía antes que en el caso de los subserosos se creía que estaba contraindicado. Si tenía pedículos estaba contraindicada la embolización. Hoy en día ya no hay una contraindicación, como un 100% contraindicación. Ya se dice que si tenemos un pedículo, como se puede ver en la imagen, ese pedículo con una base en el tallo de más de 2 centímetros, ya no está tan asociado a complicaciones, no va a tener va a poder tener un poco de éxito la cirugía, el intervencionismo. Después tenemos con respecto a los pedículos del submucoso, que dijimos que se va a proyectar en la cavidad endometrial y puede provocar la expulsión cervical del tejido del leiomioma necrótico. Esta va a producir diferentes complicaciones, puede ir y obliterar el cérvix y producir hasta infección. Por eso es importante mencionar si tenemos un pedículo, un mioma pediculado submucoso. Lo otro a tener en cuenta es en sí los miomas submucosos en sí. Pueden estos son como candidatos a volverse intracavitarios. Puede haber una expulsión del leiomioma o un fragmento del leiomioma. Esto suele ocurrir entre el 5 y 10% de las pacientes. El riesgo de un leiomioma submucoso de que se convierta intracavitario
después de la embolización puede determinarse mediante una relación que es el diámetro máximo del leiomioma con la interfaz endometrial. Como podemos ver, hay diferentes segmentos acá que están medidos y todos esos segmentos hay que sumarlos para obtener ese valor. Cuando esta relación es más del 0,55, hay un mayor riesgo de que estas lesiones se vuelvan intracavitarias y pueda haber un fracaso en el intervencionismo. Y también otra literatura hablaba de que si tenemos leiomas mayores o igual a 66 milímetros en el volumen, o también mayores a 5 centímetros en su diámetro máximo, también teníamos mayor riesgo de que estos se vuelvan intracavitarios, sean expulsados y produzcan las complicaciones posteriores. Con respecto al leiomioma inviable o no, que es si la lesión realza o no tras la administración del material de contraste, es bastante importante consignar si la lesión tiene un 100% de realce o si tiene mayormente áreas que no realzan, que eso va a traducirse como un fracaso en la cirugía, en el intervencionismo. Y no es, la embolización no es la mejor opción cuando están devascularizados. O sea, si nosotros vemos que no realzan en el contraste, no es candidato para la embolización. Y después los leiomemas cervicales, también es importante consignar si tenemos leiomemas cervicales, como podemos ver en la imagen, porque tienen un riego sanguíneo alternativo y es posible entonces que no se devascularice del todo post-embolización. Podemos ver en la imagen, esta es un T1 con contraste, esta ya es post-embolización, pero se puede observar cómo los miomas que están en el cuerpo uterino no presenta vascularización y el que tenemos en el cuello presenta realce. Y bueno, por último, la adenomiosis es algo que hay que sí o sí informar, que se suele estar relacionada, se suele encontrarse en pacientes que presentan miomas concomitantes. La identificación es importante para que pueda afectar el éxito clínico. La paciente puede estar teniendo sintomatología también por la adenomiosis, entonces post cirugía no va a haber un 100% de alivio de los síntomas. Entonces es importante consignar eso en el informe, la presencia de sí o de si presenta o no adenomiosis concomitante. Podemos ver en la imagen ahí cómo está todo engrosada la zona de transición más del fondo uterino y también podemos ver diferentes lesiones hipointensas que corresponden a miomas asociados. Se decía que también algunos pacientes que se sometieron a una embolización y que presentaban adenomiosis, presentaban alivio de los síntomas, no en un 100%, y el valor de pacientes, el número de pacientes no era lo mismo, o sea, era mucho menor que aquellos que solo presentaban miomas. Bueno, y este cuadro puse a modo de resumen en realidad para el protocolo de informe, que es lo que sí o sí tenemos que informar, empezando por el tamaño del útero, siempre la dimensión máxima hasta el cérvix, colocar el número de los leiomiomas, también la localización de los leiomiomas, está intracavitario, submucoso, intramural, subseroso, y si tiene un crecimiento exofítico. También el tamaño de los leiomiomas, hay que medir los tres más importantes, colocar la dimensión máxima de esos tres, el tamaño del pedículo, como dijimos, que tiene que tener una base mayor a 2 centímetros, en sí hay que medir la base del pedículo, y el tema de la interfase, de esa relación entre la interfase endometrial con el diámetro de la lesión. Después también las características del contraste, si realza en un 100%, si tiene áreas que no realzan, para saber más si va a tener éxito el intervencionismo, y la presencia de adenomiosis, como dijimos, y también algo importante es ver si, consignar si las lesiones tiene otro aporte sanguíneo
que eso se puede ver más con la angioreso, que si tiene un aporte de la arteria ovárica, y también es importante considerar si tienen lesiones anexiales o otro tipo de lesiones en el endometrio. Bueno, con respecto a las imágenes después de haber realizado la embolización, en realidad, cuando una paciente ya disminuye los síntomas post-embolización, no es necesario en sí hacer una resonancia, pero bueno, eso depende mucho del criterio médico. Hay que reevaluar el realce residual de los leiomiomas en los pacientes con síntomas continuos que posiblemente requieran otra reembolización o una terapia para un vaso parasitado, como en el caso del que venga de la arteria ovárica. Evaluar si está totalmente infartado el leiomioma, si se redujo el volumen, eso también vamos a ver. Por eso es importante, digamos, establecer la medida máxima para ver, colocar en el control post-embolización, colocar si disminuyó o no de volumen, y el tema del realce, si no realza o si tiene áreas que realzan. También puede haber, algo que podemos encontrar es gas que en el leiomioma, después de la embolización, que eso no significa que haya un piomioma, sino que ya es por la misma instrumentación. Se produce una licuefacción progresiva con una mayor intensidad de señal en T2, y posterior a los 6 meses aproximadamente se va a producir la calcificación del leiomioma después de 6 meses después de la embolización, y se verá como una hipointensa en T1 y T2. Y con respecto a las complicaciones que vamos a encontrar, que tendríamos que buscar después de la embolización, la principal y la más grave va a ser un tromboembolismo venoso con una tasa de embolia pulmonar. También podemos encontrar la expulsión del fibroma, que son los submucosos, son los que más expulsan, los que más suelen producir la expulsión, y puede provocar un dolor importante, un sangrado e incluso infección, porque van y obliteran el cervix y entonces producen la infección. También se suele producir una insuficiencia ovárica con amenorrea, más porque se compromete la arteria ovárica, y otras complicaciones también como infecciones que incluyen endometritis, absceso tubovárico, piomioma y necrosis uterina. Por último puse una resonancia, la primera es preembolización, podemos ver esa voluminosa formación que se encuentra en la pared posterior del útero, como podemos ver en la segunda imagen, T1 con contraste, ese realce, ese marcado realce, es una lesión bastante viable candidata a la embolización. Y la otra imagen es una imagen post-embolización, donde ya se puede ver que no es un T1 con contraste, donde no realza, y se puede ver que es por la necrosis coagulativa, digamos, del mioma, que ya no hay un tejido viable en él. Bueno, eso es todo.